Nadie estaba preparado para lo que ocurrió la noche en que se estrenó la película de Michael Jackson en 2026, porque no fue solo un estreno, fue el comienzo de una obsesión colectiva que cambió para siempre la manera en que el público entendía el cine. Todo comenzó meses antes, cuando el primer avance apareció sin previo aviso en las pantallas de medio mundo, proyectado al mismo tiempo en salas, plataformas y hasta en marquesinas digitales de ciudades que jamás habían compartido un mismo latido cultural. En apenas 60 segundos, Michael Jackson, un director conocido hasta entonces por su hermetismo y por negarse a conceder entrevistas, mostraba fragmentos inconexos de una historia que parecía mezclar ciencia ficción, drama psicológico y un extraño tono casi documental que descolocó a críticos y espectadores por igual. En el tráiler se veía a un hombre caminando por una ciudad desierta cubierta de polvo dorado, una mujer que hablaba frente a una cámara antigua asegurando que el tiempo no era lineal sino circular, y una escena fugaz de un niño sosteniendo una llave oxidada frente a una puerta suspendida en mitad del océano. Nada tenía sentido. Y sin embargo todo parecía conectado por una tensión invisible que erizaba la piel. Desde ese instante, la película de 2026 se convirtió en un misterio global, alimentado por teorías en redes sociales, foros clandestinos y programas de análisis cinematográfico que intentaban descifrar cada fotograma como si se tratara de un mensaje cifrado. Michael Jackson, fiel a su estilo, guardó silencio absoluto, y ese silencio fue más poderoso que cualquier campaña publicitaria, porque convirtió la ausencia de información en combustible para la imaginación colectiva. Cuando por fin llegó el día del estreno, las colas daban la vuelta a las manzanas, y no importaba si era en grandes capitales o en pequeñas ciudades costeras. La expectativa había creado una atmósfera casi ritual, como si asistir a esa proyección fuera participar en un acontecimiento histórico irrepetible. La película comenzaba con un plano fijo de 5 minutos de duración en el que aparentemente no ocurría nada más que el leve movimiento del viento sobre un campo de trigo oscuro, pero a medida que el silencio se prolongaba, el público empezaba a sentir que algo se movía bajo la superficie, una amenaza intangible que se filtraba en cada respiración contenida. De pronto, un sonido grave y profundo emergía desde los altavoces, tan bajo que apenas era audible, pero lo suficientemente intenso como para provocar una vibración en el pecho, y entonces la imagen se cortaba bruscamente a una escena de caos urbano, con personas corriendo sin saber exactamente de qué huían. La historia seguía a Elías, un cartógrafo obsesionado con dibujar mapas de lugares que no existían, convencido de que en ellos se ocultaba la clave para comprender una fractura temporal que había alterado la percepción del mundo. Según la trama, en algún momento indeterminado del siglo XXI, el tiempo había comenzado a repetirse en fragmentos imperceptibles, generando pequeñas fisuras en la memoria colectiva, y solo unos pocos individuos, llamados los recordadores, eran capaces de notar que ciertos días ya habían sido vividos antes. Elías era uno de ellos, y su mapa no representaba calles ni montañas, sino patrones de repetición, líneas invisibles que unían momentos aparentemente desconectados. A través de sus ojos, el espectador se sumergía en una narrativa fragmentada que saltaba hacia adelante y hacia atrás sin previo aviso, obligando a reconstruir la historia como si se tratara de un rompecabezas emocional. La mujer del tráiler resultaba ser Mara, una física teórica que había renunciado a la academia tras publicar un estudio censurado sobre la elasticidad del tiempo, y que ahora grababa mensajes en cintas analógicas porque aseguraba que los dispositivos digitales estaban siendo reescritos por la propia anomalía temporal. Su relación con Elías era ambigua, marcada por una conexión profunda que parecía trascender la lógica cronológica, como si se hubieran conocido en múltiples versiones de la realidad. A medida que la película avanzaba, Michael Jackson jugaba con la percepción del espectador, repitiendo escenas con ligeras variaciones, cambiando el color de una pared, el diálogo de un personaje secundario o la posición de un objeto aparentemente insignificante, y ese detalle minúsculo era suficiente para sembrar la duda. ¿Había ocurrido realmente así la primera vez o era la memoria del público la que estaba siendo manipulada? En el segundo acto, el niño de la llave adquiría un protagonismo inesperado. Se llamaba Noé y vivía en una casa aislada junto al mar, donde su abuela le contaba historias sobre puertas que solo se abrían cuando el mundo olvidaba quién era. Noé aseguraba escuchar voces provenientes del océano, voces que repetían frases que aún no habían sido pronunciadas, y cuando finalmente encontraba la puerta suspendida en mitad de las aguas, el espectador entendía que no era un objeto físico sino una metáfora visual de la posibilidad de escapar del ciclo repetitivo del tiempo. La película no ofrecía respuestas claras,
Y ese era precisamente su poder. Cada escena estaba construida con una precisión milimétrica, con encuadres que parecían cuadros en movimiento y una banda sonora minimalista que alternaba silencios prolongados con estallidos sonoros que hacían temblar la sala. Muchos espectadores salieron confundidos, algunos incluso molestos por la falta de explicaciones convencionales, pero otros quedaron profundamente impactados, convencidos de haber experimentado algo más que una simple narración. Era como si Michael Hasson hubiera logrado insertar en la mente del público la misma fractura temporal que sufrían sus personajes. Las semanas posteriores al estreno fueron un fenómeno en sí mismas. Análisis exhaustivos. Desmenuzaban cada plano. Teorías conspirativas sugerían que la película escondía mensajes subliminales sobre eventos futuros, y hubo quien afirmó haber notado cambios sutiles en la propia película al verla por segunda o tercera vez, como si ciertas escenas no coincidieran exactamente con el recuerdo inicial. Algunos cines organizaron maratones nocturnos para proyectarla varias veces seguidas, y no faltaron quienes aseguraron que la experiencia variaba dependiendo de la hora del día, alimentando la leyenda de que la obra estaba diseñada para interactuar con el estado mental del espectador. Michael Hasson reapareció públicamente solo una vez, en un breve discurso durante un festival internacional, donde dijo que su intención no era explicar el tiempo sino cuestionar la seguridad con la que creíamos comprenderlo, y añadió que cada persona veía una versión distinta de la película porque cada memoria es única e inestable. Esas palabras bastaron para avivar aún más el debate. La trama culminaba con un encuentro entre Elías, Mara y Noé en un espacio que parecía estar fuera de cualquier coordenada conocida, un lugar blanco e infinito donde las líneas del mapa de Elías flotaban como constelaciones. Allí comprendían que la fractura no era un accidente sino una defensa del propio universo, una forma de evitar un colapso mayor que nunca se especificaba del todo, y la única manera de estabilizar la realidad consistía en aceptar la repetición, en dejar de resistirse al eco del tiempo. El plano final mostraba el mismo campo de trigo del inicio, pero esta vez una figura caminaba entre las espigas, apenas visible, sugiriendo que el ciclo continuaba y que quizá el espectador también formaba parte de él. Con el paso de los meses, la película de 2026 trascendió la categoría de éxito comercial para convertirse en objeto de estudio académico, inspiración para artistas y punto de referencia cultural. Hubo universidades que organizaron seminarios dedicados exclusivamente a analizar su estructura narrativa, psicólogos que investigaron el impacto emocional de su montaje fragmentado y músicos que reinterpretaron su banda sonora en conciertos experimentales. Lo más sorprendente fue que, pese a su complejidad, la película logró conectar con públicos muy diversos, desde jóvenes que la descubrieron como un desafío intelectual hasta personas mayores que encontraron en su propuesta una reflexión profunda sobre la memoria y la identidad. En entrevistas posteriores con miembros del equipo técnico, se reveló que el rodaje había sido tan meticuloso como la historia misma, con escenas repetidas decenas de veces para capturar variaciones casi imperceptibles, y con un diseño de producción que incorporaba detalles ocultos destinados a ser descubiertos solo tras múltiples visionados. Cada objeto en pantalla tenía un propósito simbólico, desde la llave oxidada hasta los mapas incompletos que aparecían en segundo plano. Sin embargo, más allá de la técnica y la especulación, lo que realmente convirtió la película en un fenómeno fue la sensación compartida de haber vivido algo irrepetible, de haber sido testigos de una obra que desafiaba la linealidad no solo del tiempo narrativo sino también del consumo cultural contemporáneo. En una era dominada por contenidos rápidos y fácilmente digeribles, Michael Hasson apostó por la ambigüedad, la paciencia y la incomodidad, y el resultado fue una experiencia que exigía atención plena y recompensaba la reflexión prolongada. A finales de 2026, cuando las listas de lo mejor del año inundaron medios y plataformas, la película ocupó posiciones destacadas no solo por su calidad artística sino por su capacidad de generar conversación y cuestionamiento. Incluso quienes no la habían visto conocían su existencia, porque se había infiltrado en el imaginario colectivo como una referencia inevitable. Y quizá lo más inquietante de todo fue que, al volver a verla meses después, muchos espectadores confesaron sentir una extraña familiaridad, como si ciertas escenas anticiparan pensamientos o emociones que aún no habían experimentado en el momento del primer visionado, reforzando la idea de que la película no se limitaba a contar una historia sobre el tiempo, sino que jugaba activamente con la percepción temporal de quien la observaba. Así, la obra de Michael Hasson en 2026 no quedó atrapada en su año de estreno,
sino que continuó expandiéndose en la memoria de quienes la vivieron, como un eco persistente que se niega a desaparecer, recordándonos que tal vez el cine, en su forma más audaz, no solo refleja la realidad sino que la reconfigura, doblando sus límites y obligándonos a cuestionar la seguridad de nuestras propias certezas. Y mientras haya alguien dispuesto a revisitar esa historia, a dejarse envolver de nuevo por su misterio y su silencio inicial, el ciclo seguirá repitiéndose, una y otra vez, como el susurro constante de un universo que jamás deja de contarse a sí mismo. Y cuando parecía que todo había sido dicho, cuando los análisis académicos comenzaban a repetirse y las teorías más extravagantes se reciclaban en nuevos formatos de videoensayo, algo inesperado ocurrió. Pequeñas diferencias empezaron a aparecer en las copias digitales distribuidas en distintas plataformas. Cambios tan sutiles que solo los espectadores más obsesivos lograron detectar, pero lo suficientemente reales como para sembrar una inquietud renovada. En una versión, la llave de Noé tenía una muesca adicional cerca del extremo. En otra, la voz de Mara al pronunciar la frase «el tiempo no avanza», respira presentaba una entonación ligeramente distinta, casi imperceptible, pero cargada de un matiz emocional diferente. Los foros estallaron en comparaciones cuadro por cuadro, y aunque algunos defendían que se trataba de errores de compresión o variaciones técnicas, otros sostenían que Michael Hasson había diseñado múltiples ediciones deliberadamente, creando así una obra mutante que desafiaba la idea de versión definitiva. El propio director guardó silencio una vez más, y ese silencio volvió a actuar como detonante. Hubo quienes comenzaron a organizar encuentros presenciales para proyectar distintas copias y contrastarlas en tiempo real, como si se tratara de una investigación colectiva sobre un fenómeno paranormal. En una de esas reuniones, celebrada en un antiguo cine restaurado, un grupo de estudiantes aseguró que, durante una escena concreta en la que Elías observa su mapa incompleto bajo la luz de una bombilla temblorosa, apareció durante un solo fotograma la imagen de un rostro que no correspondía a ningún personaje identificado. La captura circuló por Internet durante días, analizada con programas de edición que ampliaban y saturaban la imagen hasta convertirla en un mosaico abstracto, pero nadie logró determinar con certeza si aquel rostro estaba realmente allí o si era una ilusión óptica provocada por la textura del celuloide digital. A medida que la película seguía expandiéndose en la conversación pública, comenzaron a surgir testimonios aún más inquietantes. Personas que afirmaban haber soñado con escenas inéditas antes de verlas en pantalla, espectadores que aseguraban haber escuchado en su vida cotidiana fragmentos de la banda sonora en lugares donde no había ningún altavoz, incluso relatos de quienes juraban haber experimentado una sensación de déjà vu tan intensa que los obligó a abandonar la sala en mitad de la proyección. Los psicólogos más escépticos explicaban el fenómeno como un caso de sugestión masiva, un ejemplo perfecto de cómo una narrativa poderosa puede influir en la percepción individual, pero esa explicación racional no lograba apagar la fascinación colectiva. Entretanto, la historia interna de la película parecía adquirir una dimensión profética. Elías, en su empeño por completar el mapa, descubría que cada línea trazada no solo representaba un ciclo temporal, sino también una decisión humana repetida, un error persistente que la sociedad se negaba a reconocer. En una secuencia particularmente intensa, recorría una biblioteca abandonada donde los libros estaban organizados no por autor ni por género, sino por emociones dominantes: miedo, esperanza, culpa, deseo. Allí encontraba un volumen sin título que contenía descripciones exactas de escenas que el espectador ya había visto, pero escritas desde la perspectiva de alguien que parecía estar observando la película desde fuera. Esa ruptura de la cuarta pared no era explícita, pero sí lo bastante sugerente como para plantear la posibilidad de que el universo narrativo fuera consciente de sí mismo. Mara, por su parte, avanzaba en su teoría de que la fractura temporal no era una anomalía aislada, sino una respuesta a un exceso de acumulación histórica, como si el mundo hubiera alcanzado un punto de saturación y necesitara reiniciarse en fragmentos para evitar el colapso total. En una conversación cargada de tensión, confesaba a Elías que había intentado escapar del ciclo en una versión anterior de los acontecimientos, pero que cada intento de ruptura generaba una repetición aún más compleja. Esa revelación no solo añadía capas a la trama, sino que reforzaba la sensación de estar ante una historia que se desplegaba en espiral, expandiéndose hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Noé, el niño de la llave, se convertía progresivamente en el eje emocional de la narración. A través de su mirada inocente, la película ofrecía momentos de una calma casi dolorosa, planos del mar en absoluta quietud, diálogos mínimos con su abuela donde las palabras parecían cargadas de un significado ancestral. En una de las escenas más comentadas, Noé introducía la llave en la cerradura invisible de la puerta suspendida en el océano, y en lugar de abrirse un espacio físico, lo que se desplegaba era una sucesión vertiginosa de recuerdos ajenos, como si todas las vidas repetidas se comprimieran en un instante luminoso. La sala quedaba sumida en un silencio reverencial,
roto solo por una nota aguda que se prolongaba hasta volverse casi insoportable. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores sobre el proceso de producción que añadían un aura casi mítica al proyecto. Se decía que Michael Hasson había trabajado con neurocientíficos para diseñar una estructura de montaje capaz de estimular zonas específicas del cerebro asociadas con la memoria y la anticipación, que ciertos sonidos de baja frecuencia estaban calculados para generar una sensación de inquietud difícil de racionalizar. Aunque nada de esto fue confirmado oficialmente, la mera posibilidad de que la película operara a un nivel más profundo que el narrativo intensificó su leyenda. En 2026, cuando el año llegaba a su fin, la película seguía proyectándose en salas selectas, desafiando la lógica comercial habitual. No era raro encontrar funciones nocturnas con el cartel de completo meses después del estreno, como si el público se resistiera a dejarla ir. Algunos espectadores regresaban una y otra vez, convencidos de que aún no habían visto la versión verdadera, de que en algún pase específico se revelaría una clave definitiva. Y tal vez lo más desconcertante era que cada nuevo visionado parecía confirmar esa esperanza, ofreciendo pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. El fenómeno trascendió incluso el ámbito cinematográfico. Escritores comenzaron a experimentar con novelas de estructura fragmentada inspiradas en su narrativa, compositores crearon piezas que imitaban su juego con el silencio y la repetición, y artistas visuales desarrollaron instalaciones donde el espectador caminaba por espacios que cambiaban levemente cada vez que los recorría. La película de Michael Hasson no solo había contado una historia sobre el tiempo, sino que había reconfigurado la sensibilidad cultural hacia él. Y sin embargo, en el núcleo de toda esa expansión mediática, permanecía la experiencia íntima de quien se sentaba en la oscuridad de una sala y observaba el campo de trigo del inicio, esperando que algo sucediera. Ese plano, aparentemente simple, adquirió con el tiempo un carácter casi ritual. Algunos aseguraban que si se observaba con suficiente atención, podía percibirse una figura distinta entre las espigas en cada visionado. Otros defendían que el verdadero cambio no estaba en la pantalla, sino en la mirada del espectador, transformada por la acumulación de interpretaciones y recuerdos. El final abierto continuó alimentando debates interminables. ¿Habían logrado los protagonistas estabilizar la fractura o simplemente aceptarla como parte inherente de la existencia? ¿Era la repetición una condena o una forma de resistencia? Michael Hasson nunca ofreció respuestas definitivas, y tal vez esa negativa fue el gesto más coherente con la esencia de su obra. Porque si algo dejó claro la película de 2026 fue que el tiempo, al igual que el cine, no es una línea recta que se recorre de principio a fin, sino un entramado de percepciones, recuerdos y posibilidades que se entrelazan sin pedir permiso. Con el paso de los años, cuando nuevas producciones intentaron replicar su impacto, quedó claro que lo irrepetible no residía únicamente en su estructura innovadora, sino en el momento histórico en que apareció. Fue una obra que capturó la incertidumbre de una época marcada por cambios acelerados y la transformó en experiencia estética, ofreciendo al público no certezas, sino preguntas persistentes. Y cada vez que alguien vuelve a hablar de ella, cada vez que una nueva generación la descubre y la interpreta a su manera, el ciclo parece activarse de nuevo, como si la fractura temporal imaginada por Michael Hasson hubiera encontrado un eco real en la memoria colectiva, recordándonos que algunas historias no terminan cuando aparecen los créditos, sino que continúan respirando, invisibles pero presentes, en la conciencia de quienes se atrevieron a mirarlas de frente.